Me avisan por favor si la ven ahí. Ajá, sí, ahí nada más. Listo, se ve todo. Ok. Mira lo que me costó conseguirme ese logo de la UNED. Ay, me lo hubiera pedido. Estuve tentado, pero digo yo, no, ¿qué es eso? Voy a intentarlo yo a ver cómo me va y al final ya lo logré por dicha. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no, entonces, comencemos. Muy buenas noches, compañeros y compañera. Un enorme placer estar con ustedes aquí esta tarde, robándoles un ratito de descanso, lo cual les agradezco mucho que saquen ese ratito para estar conmigo aquí en, en esta charlita. Vamos a tratar de tocar tópicos, son bastante generales, pero yo creo que muy puntuales en cuanto a importancia, por eso yo creo que les va a resultar bastante interesantes. Cualquier pregunta, tal vez creo que es mejor que la hagamos de una vez para evacuarla en el momento y así no nos quede nada pendiente para el final, porque si las dejamos para el final, con suerte, ya estoy sin voz yo, están ustedes cansados y no las evacuamos. Mejor en vivo y a todo color en el momento, si les parece bien. Ok, vamos a comenzar hablando de un sistema agrícola o forestal. Todo sistema de este tipo es como es como una ecuación en la cual hay una serie de parámetros que están involucrados, que son importantísimos, que son el suelo, la planta y el clima. A ellos tenemos que darles siempre un manejo, tomando en cuenta cada uno de los tres para lograr en última instancia ese resultado Y, que viene siendo la producción en la unidad que sea, kilogramos por hectárea por año, toneladas por hectárea por ciclo, unidades por planta, etcétera. Entonces, es importantísimo que tengamos eso muy claro, cómo esos tres factores, junto con un manejo, va a resultar en una producción dada. Normalmente, cuando nosotros hablamos de manejo, tenemos que pensar en un manejo en forma integral, un manejo en cuanto al clima, un manejo en cuanto a la planta y obvio que un manejo en cuanto al suelo. Normalmente uno de los manejos más fuertes en producción agrícola es la parte de la fertilización. Es bastante oneroso la parte de irrigación donde tenga que realizarse. Pero en fin, el manejo es tomar esos tres componentes y manejarlos de la mejor forma posible para que la planta logre expresar su máximo potencial productivo. En cuanto al componente plantas, siempre tenemos que considerar que la mayoría de los cultivos en la actualidad tienen un manejo genético muy fuerte, muy fuerte, siempre con la idea de que ese potencial productivo se aumente, con la idea que sea resistente a enfermedades, que sea tolerante a ciertas condiciones del suelo, por ejemplo. Y eso nos va a reducir mucho el manejo que haya que darle eventualmente. Ahí entonces escoger el cultivo, escoger la especie, escoger la variedad, todo eso está relacionado con el manejo de la planta. Obvio, las técnicas del cultivo son muy importantes y algo que vamos a comentar ahora, más adelante en la charla, son curvas de absorción. Todo eso es con el objetivo de darle un muy buen manejo al componente planta de ese sistema. El otro componente importantísimo en esta ecuación es el componente del sistema suelo. Voy a hablar un poquito de esa foto que está al centro, arriba, donde se ve el tractor azul. Eso es un andisol en Llano Grande de Cartago. En algún momento pasé por ahí y pude tomar esa foto donde se ve el tractor mecanizando a favor de pendiente. Un problema bastante serio en esa zona. No tiene que ver con fertilidad, aunque no crean, sí tiene que ver muchísimo con fertilidad, porque si el suelo se erosiona
se pierde la parte más rica para el productor en términos de fertilidad, materia orgánica, microorganismos, etcétera. Entonces, yo creo que un proceso erosivo sí afecta muchísimo la fertilidad de un suelo. Pero bueno, esa fotillo, por eso quería comentárselas. El suelo como tal tiene tres componentes. Lo que yo le digo a los muchachos en fertilidad es que el suelo es como un banco de 3 patas donde tenemos un componente químico, que es una de las patas, el otro el componente físico y el otro el componente biológico. Todos esas tres patas del banco tienen que estar bien para que el banco no se nos vaya para algún lado y se nos caiga. Igual sucede con el suelo, ¿verdad? Si él no está bien en esos 3 componentes, entonces se va a ver en peligro la salud integral del suelo y por ende la productividad que va a tener ese suelo eventualmente. Es increíble de esos 3 componentes por el que más se preocupa la gente o los agricultores en general es por el componente químico, porque es el que asocia con fertilidad, con fertilizantes. Y se olvidan bastante del componente físico. Por ejemplo, vean, nosotros en el CIA podemos hacer en un año 18,000 químicos completos. Y de la parte de física, este año no llegamos a los 3,000 análisis. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se sigue preocupando muchísimo por la parte química y se olvidan de la parte física y ni qué decir del componente biológico. Y yo creo que la única forma en que llega un análisis microbiológico a laboratorio es porque la gente quiera, ¿cómo se llama?, reconocer qué tipo de patógenos le están causando un problema dado en el suelo, pero por una cuestión de rutina normalmente no se hace. Y un suelo rico en microorganismos es sinónimo de sanidad en un suelo. Tenemos que tenerlos en cuenta siempre. En cuanto al manejo del componente clima, este es un componente que ha tomado muchísimo auge, porque yo creo que ya la gente se dio cuenta de que el suelo, como factor formador del suelo, es importantísimo, es clave, es vital. Y vean que cuando la lava sale del cráter del volcán, el primer factor formador del suelo que interactúa con ese material es el clima. Porque inmediatamente que ese material sale del cráter del volcán, va a salir a una presión y a una temperatura muy diferentes de las que estaba allá abajo. Entonces, a partir de ahí, comienza ese factor formador del suelo a actuar de forma muy, muy intensa. Por eso es que el clima en un proceso productivo juega un factor muy importante. Y les decía que se ha vuelto muy de moda y ahora uno ve estaciones meteorológicas por todo lado, gracias a Dios. Antes, para buscar datos meteorológicos había que pensar en el Instituto Meteorológico Nacional o en el ICE o algunas instituciones privadas contadas con los dedos que tenían estaciones meteorológicas. Ya por dicha, una estación meteorológica no significa una inversión muy grande, una básica en este momento que le dé a usted precipitación, que le dé velocidad del viento, que le dé intensidad de la luz, etcétera, puede andar por 1.400.000 colones. Y se defiende bastante bien con los datos que genera y son bastante confiables y robustas. Entonces yo creo que ya estos componentes del clima cada vez son más evaluados en un ciclo productivo. Ahí hablamos de lluvia, temperatura, humedad, radiación. Es muy importante elaborar curvas de evapotranspiración para conocer la disponibilidad del agua durante el ciclo productivo y otras cuestiones más asociadas con el clima. En cuanto al recurso suelo, les comento otra vez que lo de los 3 componentes, el componente químico, el componente físico y el componente biológico, de los cuales hablé un poquitito hace un rato. Vamos a ver esa foto que está ahí al centro. Quiero hacer un comentario respecto a esa foto porque
Cuando vemos esa situación en una finca, ahí hay 3 colores diferentes. El que haya 3 colores tan diferentes en la superficie del suelo, eso lo único que significa es que ahí ha habido un proceso erosivo muy intenso. Entonces, cuando nosotros vemos esa situación en la finca, tenemos que preocuparnos seriamente de ver cómo manejamos el proceso erosivo, porque nos está destruyendo el suelo de forma muy, muy acelerada. Hablando de componentes químicos, voy a entrar un poquito a hablar aquí de ciertos tópicos del análisis de suelos. No lo voy a explicar con mucho detalle porque ya eso lo hicimos en otra charla, pero sí cuestiones muy básicas y que tenemos que tener en cuenta siempre. Entonces vean, por ejemplo, que la gran fortaleza, gracias a Dios, que tiene el análisis de suelos es lo fuerte que es en detectar problemas de acidez. Y vea que los problemas de acidez y los problemas de pH son los 2 primeros problemas que tenemos que atacar en el suelo. Es totalmente ilógico pensar en fertilizar si no tenemos primero muy claro cómo andamos con los problemas de acidez y de pH en el suelo. Y por dicha, en cuanto a la fortaleza del análisis de suelos para diagnosticar la acidez, estamos muy, muy seguros. ¿Por qué? Porque el análisis es muy sencillo. Un análisis de acidez es simplemente una reacción de neutralización ácido o base con fenolftaleína como indicador. Es muy, muy sencilla la metodología y eso hace que no haya tanto problema o tanto factor que nos pueda generar errores en la determinación. Entonces eso significa que el dato es muy confiable. Y al ser muy confiable, eso significa que podemos tomar decisiones con base en ese dato sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo importante hacer con el análisis de suelos? Identificar la magnitud del problema. Si el problema es serio, decidir el encalado. Ahí decidimos la dosis, la época, el método y la fuente. Y algo muy importante que no debemos perder de vista es que en el momento en que usted encala, si usted está poniendo carbonato de calcio al suelo, va a estar incorporando calcio también. Además de corregir el problema de acidez, también va a estar incorporando calcio al suelo. Entonces es importante que al dato de calcio que usted tenía originalmente le sume los centimoles de calcio que usted está incorporando con la calidad de con la cantidad de cal que usted está poniendo. Eso si pone cal. Si pone dolomita, va a tener que tomar en cuenta la cantidad de calcio y la cantidad de magnesio que está incorporando con esa cantidad de material. ¿Por qué? Porque es muy importante revisar las relaciones catiónicas antes de encalar y después de encalar con la cantidad de material que usted está incorporando. Es importantísimo ese detalle, quiero recalcarlo muchísimo, que es importantísimo siempre cuando usted calcula la dosis de cal que tiene que poner o de dolomita, que haga el cálculo. Les voy a explicar ahora cómo se hacen esos cálculos para que usted pueda revisar las relaciones catiónicas antes de encalar y después de encalar a partir de la cantidad de cal que usted está poniendo con base en el análisis químico de suelos, con base en la necesidad del cultivo y de ser posible en una de las ecuaciones que vamos a ver para calcular la cantidad de material de encalado con las características del material de encalado. Correcto. Entonces, es importantísimo eso, hacer ese cálculo antes y después para ver que con esa cantidad de cal no estemos generando un desbalance en las relaciones catiónicas, sino entonces lo que estamos corrigiendo por un lado, lo estamos desordenando por el otro. ¿Okay? ¿Cuáles son los parámetros que se toman del análisis de suelos para corregir el problema de la acidez? El porcentaje de saturación de acidez, que es básicamente la acidez dividida entre la CICE por 100, y la CICE es el dato del calcio, más el magnesio, más el potasio, más la acidez, tal cual viene en el análisis de suelos.
Luego, tenemos que calcular la dosis de cal. Una vez que diagnosticamos el problema, tenemos que tomar la decisión de encalar. Ahora, al encalar, la idea es que nosotros bajemos esa acidez. Bajemos esa acidez a un valor que sea tolerable por el cultivo. Ese valor de acidez tolerable por el cultivo, yo lo voy a llamar como RAS o RAS. Y lo ideal es que ese valor sea menos de un 10%. Si no se conoce ese valor, porque hay unas tablas como la que les voy a enseñar ahora, uno puede trabajar entre un 15 y un 20%. Si no lo conozco para el cultivo en cuestión, yo lo tomo como un 15 o un 20%. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo una saturación de acidez de un 40%, eso tengo que meterle un RAS, por ejemplo, de un 20% para calcular cuánta cal tengo que poner, como vamos a ver en la lámina siguiente. Entonces, las toneladas de material encalante por hectárea se calculan con esta fórmula. 2 por el porcentaje de saturación de acidez, que lo calculo con los datos del análisis químico, menos el RAS, que es el valor de acidez al que yo quiero llevar ese suelo y que el cultivo tolere, por la CICE, que también lo determino con los datos del análisis químico entre 100. Entonces, lo interesante de esta fórmula es que me va a dar un valor que no es un valor inventado, no es un valor que le resultó al vecino, al amigo, al conocido, etcétera, etcétera, sino que es un valor generado a partir de información propia de la finca en la que yo estoy trabajando, producto del análisis químico, como es el porcentaje de saturación de acidez, la CICE. Entonces, eso lo que le garantiza a uno es que realmente va a incorporar al suelo la cantidad de material encalante que realmente el suelo necesita, de acuerdo a las condiciones que tiene de acidez y de acuerdo a las necesidades o la tolerancia de acidez a la que yo quiero llevar ese suelo para el cultivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un suelo con un 47% de saturación de acidez y tiene el cultivo tolera un RAS de un 25%, entonces la cantidad de material encalante va a ser igual a 47 menos 25 por 2 por 4, 68 entre 100. Y eso me da 2 toneladas de material encalante por hectárea. Si yo tengo el magnesio muy bajo, entonces tengo que considerar la opción de incorporar dolomita, porque al incorporar dolomita, yo estoy incorporando también magnesio. Entonces, ataco 3 problemas al mismo tiempo, o más bien 2. Ataco la acidez, ataco el problema del magnesio y indirectamente también estoy incorporando calcio al suelo. Ahora, es muy importante que uno no debe considerar la enmienda como una fuente de calcio y de magnesio. Eso son como cuestiones añadidas a la aplicación, pero ese no es el objetivo primario. El objetivo primario es corregir el problema de acidez, pero obviamente inherente a esa corrección del problema de acidez, yo estoy incorporando también calcio y magnesio en el caso de utilizar dolomita. Esta es otra fórmula que es una corrección a la fórmula de Van Rijk para calcular la cantidad de cal. Vean que aquí, a mí esta es la que más me gusta, porque estoy involucrando las 3 cosas. Estoy involucrando el suelo en términos del porcentaje de aluminio o saturación de acidez. Estoy incorporando la planta por el porcentaje de saturación de acidez al cual yo la quiero llevar, el famoso RAS. Estoy incorporando el suelo también en el cálculo de la CICE y en ese factor F, yo estoy incorporando también la calidad del material de encalado. Entonces vean que estoy involucrando todos los factores que están relacionados en esa actividad. Vean que el factor pasó de 2 a 1.5. ¿Por qué? Porque al incorporar también el material encalante,
estoy bajando el factor de corrección porque yo estoy involucrando un factor más en el modelo. Pero esta es la que más me gusta por eso, precisamente, porque también involucra el material encalante. Y ahora por ley, comentábamos con Manuel el otro día en el curso de fertilidad de suelos que ya por ley los proveedores del carbonato de calcio tienen que poner el PRNT del material y también el porcentaje de calcio y el porcentaje de magnesio que tiene el material, si tuviese magnesio. Tiene que venir una etiqueta en el producto donde venga esa información. Anteriormente, que no estaba eso regulado, lo que le tocaba a usted era mandar una muestra al laboratorio y que le determinaran el porcentaje de calcio, porcentaje de magnesio, porcentaje de carbonato de calcio, porcentaje de carbonato de magnesio. Con eso calcular la eficiencia química y la eficiencia granulométrica y determinar el PRNT del material. Pero ya ahora el proveedor del material está obligado a hacerlo con el material cuando lo vende, por dicha, porque entonces eso le facilita mucho el trabajo. Sí, por favor, dígame. Disculpe, en esa fórmula, ahí donde dice RAS, a la par hay una C. Eso es que se salió del CICE. Eso fue un dedazo mío, que metí el paréntesis donde no era. Ah, ok, es CICE entonces. Es CICE, correcto. Desde hace días estaba por corregirlo y qué pena, se me olvidó. Pero sí, es que ese paréntesis redondo a la par de la C, al lado derecho de la C no existe. Hay que eliminarlo ya. El valor es CICE, correcto, es la CICE lo que va ahí. Gracias por la... ¿Y el PRNT, profe, qué es? Disculpe, es que ahorita no me recuerdo. Sí, esa es la calidad del material de encalado. El PRNT es el poder residual de neutralización total. Que eso lo trae como el dolomita lo trae, digamos, diferente que el otro, que el carbonato de calcio. Correcto, él trae la información. Ya es por ley que la etiqueta tiene que darle esa información a usted. Mire, es curioso, vea, le voy con quién estoy hablando, disculpe. Con Marilyn, profe. ¿Cómo le va, Marilyn? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Perfecto, qué dicha. Vea, Mari, me acuerdo una vez que estaba haciendo yo un trabajo en una finca en Turrialba y entonces se me ocurrió ir en Turrialba hay una mina de cal, una calera que se llama Azul, es muy famosa, queda yendo para Santa Teresita de Turrialba. Y le dije a la persona que fuera a comprar el material ahí y que les pidiera a ellos precisamente eso, el PRNT del material. Bueno, y no sé total con quién habló el señor, pero me dijo que le habían dicho a ellos que en la vida nadie les había pedido eso. Y a mí me extrañó, porque dije, qué extraño que un proveedor de cal no sepa lo que es el PRNT, ni el porcentaje de calcio, ni el porcentaje de magnesio. Quién sabe, a lo mejor habló con la secretaria nada más y no con el ingeniero. Eso es lo que quiero pensar. Pero ahora no, ahora por ley tienen que indicarte eso. El PRNT tiene que ser un valor alto. Normalmente lo mejor es que tenga un 85% para arriba, porque eso me va a indicar la velocidad en que ese material va a reaccionar en el suelo. Entre más rápido reaccione, es más eficiente la acción neutralizante que tenga el material. Entre más tiempo permanezca en el suelo, por la humedad se desactiva y ya deja de tener efectividad. Por eso buscamos siempre que ese valor sea muy, muy alto. Y ahora hay productos en la calle que tienen PRNT superiores a 100, por ejemplo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, dígame. Sí, saludos Adela, no sé si se acuerda de mí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo allá por Guanacaste? Cuénteme. No, San Carlos, acuérdese. Bueno, así de San Carlos es, perdón. Yo pensé que era, bueno, ok. Pura llover aquí. Qué bueno, qué bueno. El agua es salud para el suelo. Cuénteme, Adela, por favor. Sí. Nada más para recordar, porque hay tantas cosas interesantes y qué lástima que a uno se le olvidan, pero cuando usted viene y nos recuerda, ¿verdad? Todo esto, entonces ya ahí como que uno escarba un poco. El PRNT, me acuerdo que era como, bueno, tiene que ver con el nivel de pureza y de fineza, ¿verdad? Del material. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita yo les voy a explicar de qué está compuesto el PRNT, pero se lo voy a adelantar, no importa. Cuando usted evalúa la calidad de un material de encalado, usted tiene que tomar en cuenta dos factores.
Como le decía, la velocidad con que ese material reacciona, que eso va a depender mucho de la granulometría que tenga el producto. Entre más baja sea esta granulometría, entre más pequeñito sea el grano, va a tener más áreas de exposición y por lo tanto va a reaccionar más rápido. Entonces, entre más pequeño el grano, reacciona más rápido, entre más grande el grano, reacciona más lento. Eso se hace una prueba que se llama, la hacíamos en el laboratorio de fertilidad que se llama granulometría del material encalante. Eso por un lado. Y por otro lado, usted determina el porcentaje de calcio que tiene la muestra y el porcentaje de magnesio. Eso se llama el equivalente químico, donde le indica a usted, vean que ahora para calcular ¿cómo se llama? Lo vamos a ver luego, para poder calcular usted cuánto calcio está poniendo o cuánto magnesio está poniendo con el material encalante, usted necesita conocer el porcentaje de calcio que tiene el material y el porcentaje de magnesio. Entonces, esos dos juntos me dan un parámetro que se llama el equivalente químico. Entonces, si yo tomo la granulometría y la multiplico por la eficiencia química, entre 100, esto me va a dar el PRNT. Ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Buenísimo, muchas gracias. Con mucho gusto. Yo les comentaba a ustedes que habían tablitas del valor RAS para diferentes cultivos. Esta es una de ellas. Esta está tomada del libro de Eloy Molina, que se llama Acidez del Suelo. Este es un librito que yo se lo recomiendo a todos, que si lo pueden conseguir en algún momento lo consigan. El librito, estoy haciendo el comercial Eloy, pero no importa. Porque es muy bueno el libro para cuestiones de acidez y fertilizantes y esas cosas, encalado, qué sé yo, está muy bueno. Ven, ahí viene diferentes valores RAS para los cultivos. Por ejemplo, veamos los más altos. Por ejemplo, vean la yuca. La yuca tolera RAS menores a 60%. Otro que tolera bastante acidez es el gandul, menores al 40%. En fin, y ahí ven los cultivos tradicionales. Por ejemplo, el arroz es bajo tolerante a la acidez. Por dicha que el arroz se siembra en los vertisoles y tienen acideces muy bajas, porque son suelos calcáreos. Ve al maíz, menor a un 25%. Vamos a ver la papa, menor a un 20%. Piña, menor a un 30%. Tolera un poquito de acidez la piña, ¿ven? Palma aceitera. En el caso del rambután o el mamón chino, yo estoy investigando y buscando en internet para un plan de nutrición. Y no lo encontraste. No lo encontré, sí. Como que, ¿qué valor tendrá ese? Vamos a ver. Busquemos alguno aquí que sea de la misma familia, más o menos. Podría ser los cítricos, ¿no? Entonces. Sí, correcto, menor a un 20%. Recuerde que si usted no conoce el valor, puede tomarlo entre un 15 y un 20%. Ok. Si usted quiere ser más exigente, toma 15. Y si quiere ser un poquito más flexible, toma un 20. Vean que con un 20% está en el límite de los cítricos. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Ok, ven, entonces aquí está Adela, aquí está la respuesta a su pregunta. ¿Ves? El PRNT entonces es el equivalente granulométrico, que es pasar la malla. Aquí está cómo se calcula el PRNT. Pasamos el material por una malla número 10, una de 20, una de 40, una de 60. Y ahí calcula uno los gramos que pasa por cada malla, los multiplica por un factor y saca la eficiencia granulométrica. Y en un espectrofotómetro de absorción atómica determina el porcentaje de calcio y el porcentaje de magnesio, y eso le da el equivalente químico. Entonces, el equivalente granulométrico por el equivalente químico me va a dar, entre 100 me va a dar el PRNT. Para calcular el costo por unidad de PRNT, simplemente usted agarra el costo del saco y lo divide entre el PRNT del material y eso le va a dar el costo por unidad de PRNT. Vean que obviamente entre más alto sea el PRNT le va a dar menos costo por unidad, porque el número de abajo va a ser mayor. Entonces la división le va a dar un numerito más pequeño.
Ahora, en este punto quiero ir muy despacito porque es precisamente lo que yo les comentaba hace un rato, que era sumamente importante que ustedes calculen la cantidad de calcio y la cantidad de magnesio que están poniendo después de encalar. Entonces, en este ejemplo tenemos un multisol de Pérez Celedón y el análisis de suelos reporta que al principio tenía 1,8 centimoles de calcio, 0,5 de magnesio. Luego de que se encaló, se agregaron 1,2 centimoles de calcio y 1 centimol de magnesio. O sea que después de encalar, el suelo tenía 3 centimoles de calcio y 1,5 centimoles de magnesio. Con eso calculamos las relaciones catiónicas. Vean que las iniciales, antes de encalar, la de calcio-magnesio estaba en 3,6. El rango es entre 2 y 5, está muy bien. Calcio-potasio dio 10 y tiene que estar entre 5 y 25. Magnesio-potasio está en 2,8, está en 2,5, todavía estamos dentro del rango. Calcio más magnesio entre el potasio está en 13, tiene que estar entre 10 y 40. Eso es antes de encalar. Luego de encalar, vean que entonces la relación catiónica calcio-magnesio bajó de 3,6 a 2. Y claro, si aumentamos muchísimo el potasio, por supuesto que esa relación nos va a bajar. Calcio-potasio mejoró mucho, pasó de 10 a 16,7. Todas subieron realmente, entonces vean que no generamos ningún problema con la cantidad de cal que estamos incorporando. Por eso es que es muy importante que se haga siempre esa verificación. ¿Cómo están los niveles de calcio y magnesio antes de encalar y cómo quedan después? Y calculamos las relaciones catiónicas antes de encalar y después de encalar calculamos cuántos centimoles de más agregamos al suelo y sacamos el total y con estos totales recalculamos de nuevo las relaciones catiónicas para tener la certeza de que no vamos a generar ningún desbalance en esas relaciones. Es importante que siempre lo hagamos, por favor, porque si ponemos demasiado carbonato de calcio, podríamos generar un desbalance. Entonces, vean qué complicado, porque si usted quiere poner 3 toneladas por hectárea para corregir el problema de acidez, va a tener que bajarse un poquito, porque si no genera un desbalance en las relaciones catiónicas. Todo lo que está haciendo con la mano lo está borrando con el codo. Esta es la fórmula de cómo podemos calcular los centimoles por kilogramo o por litro que estamos poniendo con 1 tonelada de carbonato de calcio. En este caso estamos hablando de un carbonato de calcio que tiene un 39% de calcio. Por eso yo les digo, es importante entonces que la etiqueta o el material que ustedes están comprando tenga esa información, el porcentaje de calcio. En este caso, para calcular ¿cuánto calcio estoy poniendo con este carbonato? 1 tonelada de este carbonato de calcio es 39 por 10 entre 400. Entonces, por cada tonelada de calcio, con un 39% de calcio, estoy poniéndole al suelo 0,98 centimol carga de calcio por litro o por kilogramo. Y lo que estoy poniendo es dolomita. Vea que la dolomita puede tener entre un 20 a un 25% de calcio y entre un 10 y un 12% de magnesio. Entonces, para calcular la cantidad de calcio, aplicamos la misma fórmula de arriba, solo que ahora el porcentaje de calcio nos bajó de 39 a 25. Entonces, 25 por 10 entre 400 me da 0,62 centimol carga de calcio por litro. Y para calcular el magnesio, entonces es el porcentaje de magnesio por 10 entre 240. Eso me da 0,5 centimol carga de magnesio por litro. Entonces, con la información que tiene la etiqueta del material que ustedes compran en cuanto al porcentaje de calcio y el porcentaje de magnesio y esta fórmula, ustedes pueden calcular la cantidad de centimoles que están poniendo de calcio y de magnesio por kilogramo por tonelada del material.
Ahora les quiero explicar. Voy a tomar, Perdón, sí, la fórmula entonces siempre va a ser por 10 dividido entre entre 400. 400. Siempre, Ajá. digamos, esos son como variables, Son digámoslo así. fijos, son constantes, son Sí, constantes. sí. Lo que en Ok. el caso del calcio, y es 10 entre 240 para el magnesio. Les voy a enseñar, y eso era lo que les iba a decir, solo que me ganó usted por una cabeza, cómo se calcula eso. Si usted no se le olvida la fórmula a usted, y uy, Dios, yo me acordé que el de Mar había dicho, pero ya yo estaba con muchísimos sueños, se me olvidó. Le voy a enseñar la metodología para que usted lo calcule a pie, por decirlo de alguna forma. Para eso, vamos a recordar un par de cositas. Para eso necesitamos calcular el volumen de una hectárea a una profundidad de muestreo de 0.2 metros. Si tenemos que el área es 10,000 metros cuadrados y la profundidad 0.2 metros, eso significa que en una hectárea, a esa profundidad de muestreo, yo tengo 2,000 metros cúbicos por hectárea. ¿De acuerdo? El área por altura me va a dar el volumen. Ahora, si yo tengo la densidad del suelo, que esa es otra cosa que es una sugerencia que les tengo yo, por favor, no asuman que la densidad del suelo es 1, porque no necesariamente esa es la historia. Miren, yo en el laboratorio puedo hacer unas 600, 700 densidades aparentes de suelos de todo el país. Y yo creo que si acaso un 20% de esos datos me dan 1. Y ahora les voy a enseñar en el error que pueden incurrir ustedes si asumen que es 1 y realmente no es 1, es 0.9 o es 1.2. Lo mejor, mi recomendación, por favor, es que si quieren hacer las cosas muy seriamente, que se tomen el trabajo de hacer una determinación muestreo para hacer densidad aparente. Es muy barato y es muy sencillo el análisis de densidad aparente, para que tengan el dato real del suelo con el cual están trabajando. ¿Ok? Esta no la voy a ver todavía. Entonces ahora, ok, veamos si voy a ver esta. Vean que si yo asumo que la densidad del suelo era 1, perdón, si yo cambio la profundidad de muestreo de 20 a 40 de 0.4 metros, en este caso el volumen de la hectárea son 4,000 metros cúbicos por hectárea. Se me duplicó. Por eso yo no puedo, si yo asumo que es 0.2 y era 0.4, cometo un error muy grande. Entonces, si yo tengo un volumen de 2,000 metros cúbicos trabajando con 0.2 metros por hectárea y tengo la densidad aparente, que siempre la densidad aparente a ustedes se la van a dar en gramos por centímetro cúbico. Para convertirla a kilogramos por metro cúbico siempre, y eso va a ser una constante, la multiplican por 1,000. En este caso, 1 por 1,000 me va a dar entonces 1,000 kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, si esa densidad aparente fuese 0.5 en vez de 1 gramo por centímetro cúbico, 0.5 por 1,000 me daría entonces 500 kilogramos por metro cúbico. Esa sería la densidad. Entonces, si sabemos que la densidad es masa entre volumen, si yo despejo la masa va a ser igual, porque yo lo que estoy buscando es la masa de una hectárea. Yo digo que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Ya calculamos que el volumen de la hectárea era 2,000 metros cúbicos por hectárea a 0.20 centímetros de profundidad de muestreo. Por 1,000 kilogramos por metro cúbico, eso quiere decir que en una hectárea yo voy a tener 2 por 10 a la 6 kilogramos por hectárea. O sea, en una hectárea a 0.2 centímetros de profundidad y con una densidad aparente de 1,000 kilogramos por metro cúbico, yo tengo 2 millones de kilogramos por hectárea. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí, compañeros y compañeras? Gracias, profesor. Ok, continuamos entonces. Ok, entonces ya tengo la masa de una hectárea.
Vean, aquí hice otro cálculo, asumiendo que el volumen de la hectárea era 4,000 metros cúbicos por hectárea. Para que tenga ese volumen en la hectárea, el muestreo tiene que ser de 0.4. ¿Por qué? Porque 10,000 por 0.4 me da 4,000 metros cúbicos por hectárea. Y si la densidad aparente es de 1.2 gramos por centímetro cúbico, eso quiere decir 1.2 por 1000, van a ser entonces 1,200 kilogramos por metro cúbico. Con esa profundidad de muestreo de 0.4 y una densidad aparente de 1.2, ya yo no tengo 2 millones de kilogramos por hectárea. Ahora yo tengo 4.8 por 10, o sea, 4.800 millones de kilogramos por hectárea. ¿Ven la diferencia? O sea, si yo asumo que es 1 y no es 1, es 1.2, me estoy quedando por debajo casi en 2.8 por 10 a la 6 kilogramos por hectárea. Y ahora vamos a ver qué significa eso en términos de la cantidad de calcio y magnesio que yo voy a poner al suelo. Aquí está la fórmula o la forma en que calculamos. Aquí se los puse: cálculo centimol carga de calcio por kilogramo de suelo y centimol carga de magnesio por kilogramo de suelo o por litro de suelo, es lo mismo, en una tonelada de carbonato de calcio con un 39% de calcio y una tonelada de dolomita por hectárea con un 12% de magnesio. Estos son los mismos datos que hicimos en la fórmula anterior. Vamos a ver cuánto nos daba en la fórmula anterior. Voy a devolverme nada más para que lo recordemos. ¿Ve? 0.98 por cada tonelada de carbonato de calcio con un 39% de calcio y 0.5 centimol carga de magnesio por litro para una dolomita con un 12% de calcio. Entonces, 0.98 y 0.5. Entonces, veamos cómo se hace eso a pie. Entonces, si a mí se me olvidó la fórmula, yo lo que digo es lo siguiente. Vamos a ver si puedo poner el puntero para irles explicando el puntero láser. Ok, yo digo, bueno, una tonelada de carbonato de calcio por hectárea de suelo es lo que yo voy a poner. O pueden ser 3 o pueden ser 2.5. Yo lo hago con 1 como número de partida, pero al final aquí ponen ustedes el dato que ustedes tengan de acuerdo al cálculo. Yo sé que una tonelada de carbonato de calcio tiene 1,000 kilogramos de carbonato de calcio. Y sigo haciendo el cálculo. Yo sé que 100 kilogramos de carbonato de calcio tienen 39 kilogramos de calcio. Y yo sé que 0.002 kilogramos de calcio es un centimol de calcio. Y yo sé que una hectárea de suelo tiene 2 millones de kilogramos de suelo. Esto es cierto con una densidad aparente de 1 y una profundidad de muestreo de 0.2 metros. ¿Cuánto me dio el cálculo? 0.97. En el que les enseñé antes, donde estaba la fórmula con números, decía 0.98. Es simple redondeo. Entonces, con una tonelada de carbonato de calcio por hectárea, yo estoy poniendo 0.97 o 0.98 centimol carga de calcio por kilogramo de suelo. Eso es cierto para una densidad aparente de 1,000 kilogramos por metro cúbico y una profundidad de muestreo de 0.20 centímetros. Entonces, gentes, así es como yo hago el cálculo si se me olvida la fórmula. Constantes. Lo único que me va a variar aquí es este dato. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes en el momento en que calculan la cantidad de cal que van a poner, les puede dar 2.5 o 3. Todo esto es constante. Todo esto es constante. Y lo que me va a cambiar... Sí, dígame. Perdón, hay un paréntesis. Es que igual vi ahí en el chat que alguien preguntó. Profe, es que yo quería saber si esa grabación, bueno, si usted está grabando,
Sí, sí, correcto, se está grabando y va a estar, va a quedar disponible. No se Ok, preocupe. eso queda disponible aquí. Bueno, después a ver cómo hago para descargarlo. Ahora al final, tal vez Patri, si le puede contestar al chat a la compañera donde puede bajar la presentación para que se relaje y ponga atención, porque si no se estresa porque no la puede encontrar después. Sí, profe, es que a veces uno, digamos, ahorita en el momento está refrescando, pero después si uno se sienta a hacer cálculos o algo, Se le olvida, interesante, sí. Yo tenía una grabación de ustedes de fertilidad que había llevado y se me había borrado el disco duro de la compu y ahí se fue todo. Y entonces sufrí. Perfecto, entonces, Entonces por eso le preguntaba. Ok, no, de Muchas acuerdo. gracias, profe. Estas charlas a veces quedan la UNED las guarda en algún lado y entonces ahí quedan en el tiempo. Entonces, en el Drive, por ejemplo, puede ser que estén, usted nada más se comunica conmigo y si yo puedo buscársela en algún lado, yo se la busco. ¿De acuerdo? Dentro de 5 años, bueno, si estoy vivo yo todavía, alguien se la busca, no hay ningún problema. Este número de aquí, este número puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque dependiendo de la densidad aparente y la profundidad de muestreo, puede que este número ya no sea 2 millones, sino que sea 4.8 millones con una densidad aparente de 1.200 kilogramos por metro cúbico y una profundidad de muestreo de 40 centímetros. Por eso les decía, gentes, no asuman ustedes que la densidad del suelo siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque puede ser diferente. Entonces vean que si yo lo hago con 1 me da 0.98. Si yo lo hago con 1.2 me da la mitad. Y tiene sentido porque vean que se me diluyó la cantidad de calcio. ¿Y por qué se me diluyó? Porque ya no tengo 2 millones de kilogramos de suelo. Ya tengo 4.8 por 10 a la, o 4.800 kilogramos, 4.800.000 kilogramos de suelo. Estoy más acostumbrado a decir 4.8 por 10 a la 6, entonces por eso se me traba la lengua, pero eso quiere decir 4.800.000 kilogramos de suelo. Y aquí tengo 2 millones apenas. Vea que con solo que aumenté la densidad 0.2, la pasé de 1 a 1.2, la cantidad de suelo me aumentó de 2 a 4.8 millones. O sea, prácticamente me subió 3 millones de kilogramos de suelo. Con solo cambiar la densidad, 0.2. Entonces, por eso les digo que es sumamente importante que ustedes tengan el dato de la densidad del suelo cuando hacen estos cálculos y no asuman, por favor, no asuman que la densidad es 1 porque pueden estar cometiendo un error bastante serio. Bastante serio. ¿Puedo preguntar algo? Perdón no, por favor, dígame. De esta fórmula yo no me acuerdo tanto, digamos. Esto es, digamos, yo voy, compro carbonato de calcio. Ajá, correcto. Usted va y compra el carbonato de calcio y resulta que le dice que tiene 39% de calcio. ¿Ok? Entonces, ese 39%, ¿dónde está involucrado? Aquí, porque yo estoy diciendo que en 100 kilogramos de carbonato de calcio tengo 39 kilogramos de calcio. Con eso estoy diciendo que lo que tiene ese material es un 39% de calcio. ¿Ok? Que le dio 35, entonces serán en 100 kilogramos de carbonato de calcio, voy a tener 35 kilogramos de calcio. Esta parte de aquí no la voy a explicar porque ya la había explicado en la charla anterior. Entonces, si no me quita un poquito más de tiempo, pero si no, se los explico muy, muy rápido. Ustedes decidan si quieren que se las explique. No, es más que toda la parte práctica como de qué hago con eso. Sí, correcto. Entonces, en la parte práctica, usted tiene que meter aquí el porcentaje del calcio y aquí tiene que meter la masa de la hectárea. Que la calcula usted con la densidad aparente y con la profundidad de muestreo.
Esas son las dos únicas cosas que usted tiene que Muy cambiar. bien. Todo lo demás es constante. Todo lo demás es constante. ¿Eh? Hace poco vi buscando en Google que decía Caldolomita 50% de calcio y 35 de magnesio. Wow, ¿de dónde será esa dolomita? Porque es muy poderosa. Está Sí, genial. Si consigue esa, sí, cómprela porque mundial. realmente viene de una mina muy, muy, muy pura eso. Es una exageración. Yo nunca lo había visto, pero hey, puede ser. No sé, Ok, entonces entonces sustituyo, digamos, ajá. usted Yo sustituye sustituyo ahí 39 por el, el porcentaje que tenga. ajá, correcto. Y aquí la masa del suelo de acuerdo con la densidad aparente y la profundidad de muestreo. En este caso, Ujú. estamos asumiendo una densidad aparente de 1 y una profundidad de muestreo de 20 centímetros o 0.2 metros. ¿Ok? De acuerdo. Sí, entonces, todo eso sí lo entiendo. Cuando obtenemos 0,975 Pero, centimol perdón, de calcio por kilogramo, entonces eso me sirve para, se le entrecortó ahí. Repítalo otra se me vez, por corta. favor. Sí, ajá, correcto. Ajá, esos 0,975 centimol lo ocupamos ¿para Lo qué? ocupa para esto. Aquí. Lo ocupa para saber cuánto calcio está poniendo usted con la cantidad de cal. Ese punto, Ok, según estos ese parámetros. punto 97 tendría que sumarlo aquí, porque es la cantidad de calcio. ¿De acuerdo? Ajá, Tiene que sumarlo aquí. ajá. Ahora, vea que igual con el magnesio, lo que le da el magnesio Ok, tiene que está bien. sumarlo aquí y sacar este total. ¿Cuánto calcio tiene al final después de haber encalado? ¿Y cuánto magnesio tiene al final después de haber encalado? ¿De acuerdo? Esa es la idea de que ustedes aprendan cómo hacer ese cálculo para que puedan tener este dato y este dato, ¿de acuerdo? Y poder calcular las relaciones catiónicas antes de encalar y después de encalar. ¿De acuerdo? Ok. Ok, entonces yo aquí les hice el cálculo con los dos valores para que vieran que, por eso es que les insisto tanto en que no asuman que la densidad aparente del suelo es 1, porque podemos cometer un error. Ok, estas digamos, por eso me quería meter en esta parte de la fertilidad, en esta parte, perdón, del análisis químico, porque sí quería hacer mucho hincapié en eso, en calcular la cantidad de calcio y cantidad de magnesio que estoy incorporando después de encalar y calcular de nuevo las relaciones catiónicas. Y sobre todo quería dejarles muy evidente que no necesariamente la densidad del suelo es 1, puede ser menor. Por ejemplo, si en los andisoles es muy común encontrar densidades aparentes de 0.9, 0.8, inclusive 0.7. En suelos muy orgánicos, muy, muy orgánicos, yo he llegado a encontrar densidades aparentes de 0.4, por ejemplo. Entonces, ven, no es recomendable asumir que la densidad del suelo es 1. Lo mejor, lo más sabio es hacer el análisis de la densidad aparente y trabajar con esa densidad aparente y la profundidad de muestreo de mi cultivo para hacer el cálculo de la masa de suelo que yo tengo por hectárea. ¿Estamos? Ok, entonces aquí termino con la parte de fertilidad y me voy a meter con un nutrimento que a veces a uno se le olvida. Estamos tan acostumbrados a él que a veces se nos olvida la gran importancia que tiene el agua en el planeta. Y en la agricultura ni para qué, definitivamente, si no hay agua en el suelo, pueden haber todos los calcios, magnesios, potasios, fósforos, hierros, cobres, manganesos, lo que a usted se le puede ocurrir de la tabla periódica ahí y la planta nunca lo va a poder aprovechar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy presente que para que la planta pueda aprovechar ese nutrimento tiene que estar en una solución del suelo.
Y para que haya una solución en el suelo, tiene que haber agua. La única forma en que la planta puede aprovechar esos nutrimentos por el sistema radical es que esté en un caldito, en una solución que se llama la solución del suelo. Por eso es que voy a entrar a hablar un poquito del agua, porque definitivamente es un nutrimento muy, muy importante. Para mí no hay ningún macronutrimento que funcione en el suelo si no hay agua. Entonces, para mí el agua es el macronutrimento en el suelo. ¿Ok? Voy a entrar en un poquito de química al principio, pero no se me aburran, es muy corto y muy rápido. Entonces, vemos que la presencia del agua en el planeta es producto de una serie de factores. Dicen muchos que en esos programas que ve uno por televisión, que se llama, ¿cómo es? Dioses ancestrales o no sé qué. Bueno, extraterrestres, es que el agua vino de otro planeta. Por eso es que hay vida en la Tierra. Si no hubiese agua en el planeta, definitivamente no sería esa maravilla que es en este momento. Bendito sea Dios. Tiene un alto punto de congelamiento, un alto punto de ebullición y una relativa estabilidad química. Y eso de alto se refiere al tamaño. Es una molécula sumamente sencilla, tan sencilla como una camiseta de manta, pero sin embargo es grandiosa. Y ahora vamos a ver a qué se debe esa grandiosidad de una molécula de agua. Es un átomo de oxígeno con 12, esto es pura química general, pero bueno, es un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno unidos por enlaces de hidrógeno. Enlaces de hidrógeno. No es un enlace iónico, no es un enlace covalente, es un enlace de hidrógeno. ¿Y por qué les recalco eso? Porque tenemos 4 pequeñas partículas cargadas negativamente, que son los electrones compartidas entre los átomos. Pero resulta que hay 6 electrones en el átomo de oxígeno que andan dando vueltas por ahí. Por todo lado están y hacen que la molécula sea químicamente estable y le confiera una forma extraña. ¿Cuál es la forma extraña? Vean esa figurita de arriba que dice 104.45. Resulta que cuando 2 átomos de hidrógeno están unidos con otra sustancia, normalmente esos enlaces de hidrógeno forman ángulos de 105 grados. Pues resulta que la molécula de agua dijo, no, porque yo voy a ser iguales a todos. Yo voy a tener 104.45 grados de ángulo. Y por eso es que esa molécula es tan extraña como esto. Ustedes han visto un cubo de hielo flotando. Uno dice que es raro, pero si un cubo de hielo, el sólido debería ser más pesado que el líquido. Bueno, pues en el caso del agua no, es una molécula extraterrestre. Qué miedo, entonces, eso le confiere, esos enlaces de hidrógeno le confieren propiedades muy especiales al agua. Y en el suelo, ella se va a comportar exactamente igual. Ella no pierde ninguna de esas propiedades. Y por lo tanto, tenemos que tenerlo presente. Una propiedad muy importante del agua es la tensión superficial. Ups, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Estoy haciendo malabarismo. Yo espérese para ver, voy a sacar el borrador porque me aparecieron unas cosas aquí rarísimas. Algo hice ahí que rayé. Bueno. Tensión superficial muy alta. Está relacionado con los procesos, y eso que tengo una tensión superficial alta, está muy relacionada con los procesos de transporte de agua en las plantas. ¿Qué les mencionaba yo ahora? Que para que las plantas puedan aprovechar esos nutrientes, tienen que estar en la solución del suelo. Y esa capacidad de esa sustancia, de que esos compuestos inorgánicos sean arrastrados hacia las plantas, hacia la parte superior, se debe precisamente a esa tensión superficial tan alta. En los otros seres vivos también tiene que ver mucho con el transporte de la sangre en los animales, con la formación de las olas. Eso se debe a esa tensión superficial
tan alta. Vamos a ver por qué no puedo activar el borrador. Denme un segundito a ver qué le pasó a ese señor, por qué no lo puedo activar. Vamos a ver. No me voy a preocupar por eso. Calor específico. Vean que el calor específico es la cantidad de energía en joules necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado Celsius. ¿Y qué característica le confiere al agua el que tenga un calor específico alto? Resulta que cuando uno pone a calentar agua, ella, antes que nada, toda esa energía calórica que yo le meto a ese líquido, lo coge para romper los enlaces de hidrógeno. Y una minoría de esa energía la toma para que las moléculas de agua se exciten y alcancen el nivel energético para ebullir. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Eso significa en términos prácticos que el agua se resiste mucho, toma mucho tiempo para que el agua se caliente y ebulla. Y eso desde el punto de vista del planeta es maravilloso porque eso maneja, en la atmósfera eso maneja un montón de parámetros importantísimos para la vida en el sistema y que esa capa nos proteja de un montón de cosas y el equilibrio con el suelo, etcétera. ¿Ven? Entonces, por eso es que yo les quería mencionar este asunto del agua, porque es increíble simplemente. Y ahora sí, tomando en cuenta eso, vamos a ver las clases de agua del suelo. Vamos a tener agua gravitacional, que es agua que drena fácilmente por la gravedad. Agua capilar, tensión superficial. Se retienen los microporos por fuerzas de adhesión y cohesión por la tensión superficial del agua. No sé si ustedes han visto cuando uno pone está uno tomándose un fresco y de pronto se derrama un poquito de fresco sobre la mesa y hay cerca una servilleta. Y ustedes nada más ven que la servilleta está tocando el reguero de agua y ustedes ven cómo esa agua comienza a desplazarse por la servilleta. Bueno, esa propiedad del agua se debe precisamente a esa tensión superficial del agua. Y así es como viajan los nutrientes por la planta, por esa tensión superficial. Si el calcio estuviera solo, no puede trepar por ahí, ni el magnesio ni el calcio. Imaginen ustedes subiendo por una tubería contra gravedad. Si no hay alguien que le ponga como una goma en las manos a usted para ir trepando, no lo puede hacer. Bueno, esa goma que le ayuda a esos nutrientes a subir por esos conductos en el tallo de la planta, en el xilema, etcétera, etcétera, se llama precisamente agua. Por eso es que es tan increíble esta sustancia. Vamos a tener el agua capilar que se retiene en los microporos por fuerza de adhesión y cohesión y tensión superficial. Y luego el agua higroscópica que es retenida en suelo por poros muchísimo más finos por fuerzas electrostáticas. Veamos esta foto donde vemos que hay un montón. Espérense para quitar este señor. Que hay un montón, hay un dipolo. La molécula de agua tiene un dipolo, un sector que está cargado negativamente y otro sector, un sector cargado positivamente y otro sector que está cargado negativamente. Y eso le confiere un montón de propiedades especiales al agua. Y eso se manifiesta en esta situación donde el agua higroscópica es retenida en los poros por fuerzas electrostáticas, atracciones electronegativas que ayudan a que esa agua sea retenida con tanta fuerza. Y en la foto que tenemos ahí vemos cómo la textura del suelo, cómo la textura del suelo está muy relacionada con la capacidad del suelo de retener el agua. Otro componente del suelo que es importantísimo para retener agua es la materia orgánica.
Miren, yo he tenido oportunidad de ver muestras con altísimos contenidos de materia orgánica en el suelo, valores de 34% para arriba, donde uno le hace la humedad gravimétrica a estas muestras y tienen valores del 600%. Es pura agua la que lleva uno al laboratorio. ¿Y dónde está esa agua? Retenida por la materia orgánica. Es como una esponja la materia orgánica. Y se debe también precisamente a la composición química de la materia orgánica. La materia orgánica tiene en la superficie una enorme cantidad de ácidos carboxílicos. Esos ácidos carboxílicos se protonan, o sea, pierden un electrón y entonces quedan con carga negativa. Entonces el dipolo positivo del agua se pega en esa carga negativa y es retenido. Por eso es que ya, y tiene montones. Por eso es que la materia orgánica tiene esta capacidad de retener tantísima humedad. Ok, ¿cómo medimos nosotros el agua en el suelo? Se puede medir con tensiómetros, que son estos aparatitos que están aquí. Se puede medir con unas ondas TDR que son como una batería que tiene dos patillas, entonces se genera un campo magnético que viaja de una patilla a la otra, esas patillas están enterradas en el suelo, entonces entre más agua haya en el suelo, ese campo eléctrico pasa más fácil, es más grande entre las dos patillas y eso por un algoritmo lo convierten en humedad volumétrica. Y los extractores de humedad, que son estas, uno les dice ollas, porque estos realmente son como ollas de presión que se utilizan, ahorita les explico cómo. Entonces esas son básicamente las tres formas de determinar la humedad del suelo. Lo importante cuando uno trabaja con estas ollas o equipos para, el nombre bonito se me olvida, extractor. Les digo ollas tanto tiempo, les he dicho ollas tanto tiempo que me cuesta acordarme del nombre bonito de ellas. El nombre rimbombante es extractores de humedad, pero como es una olla de presión, literalmente todo el mundo les dice ollas. Vean qué interesante, ¿y qué es lo que hace uno? Uno toma las muestras en estos anillos, son anillos ojalá de 1.5 centímetros de alto y 5 centímetros de alto. Uno los pone a saturar, las muestras están sobre unos platos que son unos platos de cerámica llenos como de huequitos con un hule abajo que recoge el agua que pasa a la muestra y los mete aquí en estas ollas, en estos extractores de humedad, perdón. Los mete uno en el extractor de humedad, uno le mete un montón de presión a esto, desde 33 kilopascales hasta 1500 kilopascales, y entonces eso comienza a empujar el agua que hay aquí a través del suelo, la va empujando hacia abajo y pasa por los poros del plato y se elimina del sistema. Ahorita vamos a ver un diagrama de eso más para que quede más clarito. Entonces llega un momento en que la fuerza con la que yo empujo esa agua hacia abajo tratando de sacarla del suelo ya no puede. ¿Por qué? Porque el agua está retenida con tanta fuerza en los poros que aunque yo le esté metiendo 220 psi o 1500 kilopascales, no pasa nada. El agua sigue como si nada estuviera pasando. Entonces, en ese momento determino la humedad gravimétrica en ese punto y me doy cuenta qué cantidad de humedad retuve yo con esa succión. Lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces, normalmente uno trabaja diferentes. Y esto de los anillos, gente, es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque eso de que la altura sea de 1.5 centímetros significa que es bastante pequeñito. A veces a mí me mandan anillos de 3 centímetros o 4 centímetros. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un anillote así. Claro, no es lo mismo empujar el agua por un anillito de 1.5 centímetros de alto que por un anillote de 3, 4 centímetros. Va a tardar muchísimo más tiempo. Entonces, claro, uno tarda más en entregar el resultado, porque yo le sigo metiendo presión a esto hasta que no me salga una gota de agua por el sistema de drenaje que vamos a ver luego. Si esto sigue botando agua, aunque tenga 15 días de estar botando agua, seguirá botando agua hasta que termine, hasta que se equilibre el sistema. Entonces, si los anillos son muy altos,
el sistema tarda muchísimo más tiempo en equilibrarse. Y el señor a veces quiere, una semana después le está pidiendo a uno los datos para hacer el informe, y uno con un anillo de 5 centímetros llorando, goteando agua por ahí, entonces es contraproducente que el anillo sea muy alto. Normalmente se hacen curvas de retención, que son curvas de este tipo, acá, donde vamos a tener puntos de 33 kilopascales, 50 kilopascales, 100, 500, 1000 y 1500 kilopascales. Este punto de 33 kilopascales es lo que se conoce como el punto de capacidad de campo, y este punto de 1500 es lo que se conoce como el punto de marchitez permanente. En este punto la planta definitivamente nunca va a poder sacar esa agua del suelo, porque está retenida con unas fuerzas electromagnéticas tan grandes que la planta, si se pone a hacer un gasto energético de tratar de aprovechar esa agua, se muere y no lo logra, porque necesitaría muchísima energía. Por eso este es el punto de marchitez permanente. ¿Ok? Ven, este es el sistema, vean. Este es el plato sobre el cual están montadas las muestras. Los anillitos, aquí está, vean. Aquí está el anillito con la muestra. Está montado sobre un plato. Este plato tiene un montón de huequitos. Los ven aquí, los huequitos hacia abajo. Entonces, la presión entra por aquí y me empuja el agua hacia abajo. Entra por aquí y me empuja el agua hacia abajo. Y esa agua comienza a salir por este tubito, donde dice tubo de salida. Entonces yo me doy cuenta que ya el sistema se equilibró cuando ya no me sale agua por aquí. ¿Porque qué quiere decir eso? Que ya todo el agua que está aquí, la fuerza que yo le meto a esta presión, la fuerza que tengo yo aquí, no es lo suficientemente grande como para sacarla. Entonces el sistema se estabilizó. Ve, aquí se ve muy bien, ¿ve? La película de agua rodeando las partículas del suelo, y yo la voy empujando por aquí, se mete aquí, se mete aquí y me sale. Y yo, cuando ya no sale nada de agua aquí, saco la muestra, la peso y después la seco y le determino el porcentaje de humedad gravimétrica. Entonces, cuando uno hace una curva de retención de humedad, lo que hace es que usted determina la humedad gravimétrica en cada uno de los puntos y va generando entonces un gráfico de este tipo, donde tengo humedad aprovechable y aquí tengo los diferentes puntos de succión. Y eso va a estar, como veíamos anteriormente en el otro cuadro, va a estar muy afectado por la textura que tenga el suelo. ¿Okay? Aquí se ve muy claro, aquí esta es otra forma donde ve. Entonces yo, por aquí, esta es la olla, esta es una olla de presión literalmente, por eso uno le dice la olla. Aquí está la tapa, tapada, sostenida con unos tornillos enormes, porque aquí la presión interna es muy grande. Si estos tornillos no fueran lo suficientemente fuertes, le queda la tapa en la frente a usted de corona. Tengo la muestrita aquí puesta en este plato, ese es el plato cerámica, ¿no? Y entonces aquí tengo el anillo con la muestra. La presión entra por aquí, me empuja el agua por este poro, pum, pum, y me la saca por el tubo de salida. Entonces uno ve dónde empieza. Yo a veces junto en este tubo de salida puedo juntar 800 mililitros de agua, pero llega un momento en que ya deja de salir agua por aquí. ¿En qué momento deja de salir agua por ahí? En el momento en que el agua que está aquí, ya la presión no me la puede empujar, y por eso yo determino la humedad en ese punto y digo, bueno, a 1500 kilopascales era tanta la humedad, a 33 kilopascales era tanta, y así determino el agua útil que tengo. Esto es muy importante porque le va a indicar a usted con cuánta frecuencia tiene usted que regar. ¿Por qué? Porque si la retención de agua es muy baja, quiere decir que esa lámina de agua que dejó usted ahí con el sistema de riego le va a durar muy poco. Si esta retención de agua es muy alta, quiere decir que ahí va a tener que regar con menos frecuencia.
Entonces, para manejar el agua de forma adecuada, este es un sistema muy, muy eficiente. ¿Okay? Les decía que ahora ya no se habla tanto de retención de humedad en el suelo, sino que se habla de clases, del estado del agua en el suelo, y hay diferentes clases y subclases, pero vean que siempre va a estar determinado por estos sistemas de determinación de la retención de humedad con las, les sigo diciendo ollas de presión porque se me olvida el otro nombre, el rimbombante, pero siempre vamos a utilizar sistemas de retención de humedad, o también podemos utilizar otros equipos como tiene un nombre que se me escapa ahora. Hay un equipo que se llama mesa de arena y caulinita, donde uno trabaja succiones muy, muy bajitas, de 33 kilopascales para abajo. Pero entonces ya no se habla de puntos específicos, 33 y 1500. ¿Por qué? Porque se ha determinado que los cultivos tienen diferentes puntos de capacidad de campo y diferentes puntos de marchitez permanente, no son valores fijos. ¿Okay? Perfecto, entonces ya les hablé de un nutriente muy importante en el suelo que es el agua. Ahora vamos a ver el otro análisis complementario con el análisis de suelos para trabajar la fertilidad de un cultivo, y son los análisis químicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá o continuamos. Continuamos, ok. Entonces vamos a ver cuáles son los principios del análisis químico. Bueno, vean que lo que se analiza va a ser el órgano metabólico de la planta más activo, que es la hoja. Hay una época específica de muestreo y la genética establece los parámetros de absorción y concentración de nutrientes entre cultivos y las variedades. Eso es parte del manejo del cultivo, como veía yo hace un rato. Existe una concentración óptima de nutrimentos para cada especie, la cual casi no varía entre latitud. Por eso es que para hacer la interpretación del análisis foliar también tenemos que tener niveles críticos. Y ahora les voy a mostrar dónde pueden ustedes encontrar esos niveles críticos. Sabemos que los nutrientes o los nutrimentos en los tejidos tienen diferente movilidad. Hay unos que son móviles, otros que son inmóviles. Cuando los síntomas de la deficiencia se manifiestan en tejidos móviles, en tejidos jóvenes, quiere decir que son elementos no móviles. ¿Por qué? Porque se van a quedar ahí siempre. No se cogen de otro lado y se llevan a los tejidos más jóvenes. Mientras que si se ve en hojas más viejas, quiere decir que la planta, si tiene problemas en los tejidos jóvenes, agarra esos nutrientes de las plantas más viejas y se los lleva para los tejidos más jóvenes. Ella siempre le va a dar prioridad a los tejidos más jóvenes para que sobrevivan. Las hojas más viejas, como dicen, ya jugaron, ya no tienen tanta importancia. ¿Okay? Entonces, aquí están los móviles: nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio, cloro, zinc, molibdeno, níquel. Los no móviles: calcio, boro, azufre, hierro, manganeso y el cobre. Entonces, los inmóviles se van a manifestar en las partes más viejas de los tejidos, y los móviles se van a manifestar en las partes más viejas de las plantas. Una forma en que uno puede diagnosticar un problema nutricional en un cultivo es cuando uno observa síntomas de deficiencia. Entonces, por ejemplo, usted ve clorosis, necrosis, etcétera, en hojas jóvenes o en hojas maduras. Se ven cosas como esa. El gran problema es que cuando yo veo un problema de fertilidad en una planta en forma de una deficiencia visible, ya el problema está muy avanzado.
ya no tengo forma de corregirlo sin que se me manifieste en la producción. ¿Por qué? Porque ya el problema está muy avanzado. Yo necesito diagnosticar esos problemas antes de que se manifieste. Y la forma de hacerlo entonces es con el análisis foliar. Lo que sucede con el análisis foliar es que hay protocolos para cada cultivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué época hago el muestreo? ¿Cuáles hojas tengo que tomar? Entonces, por ejemplo, en el caso del apio, vamos a dar un ejemplo con el apio, el tejido más apropiado, entonces, y la época de muestreo. Entonces dice que el tejido más apropiado es el peciolo de la hoja más reciente. Y la época de muestreo es, para ver cómo quito eso de aquí que me está estorbando. A la mitad del periodo vegetativo. Entonces tengo el tejido y tengo la época en la que tengo que realizar el muestreo. Y vean que la cantidad de hojas. Entonces, además de agarrar el peciolo de la hoja más reciente, tengo que tomar entre 40 y 50 peciolos. Entonces, así hay protocolos para los diferentes cultivos. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver, en el caso del apio dice época de muestreo a mitad del periodo vegetativo. Parte de la planta, peciolo de la hoja más joven. Cantidad de 35 a 45 hojas o peciolos. Y aquí viene cómo hacer la interpretación. Entonces viene el porcentaje que tiene que tener de nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, cobre, azufre y hierro, cobre, zinc, manganeso, oro, molibdeno. Y ahí vienen los valores. Nitrógeno de 1.6 a 2, fósforo de 0.3 a 6%, potasio de 8.60 a 10, hierro de 30 a 100 miligramos por kilogramo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde yo hago el análisis foliar y con esta tabla hago la interpretación para el cultivo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se maneja el ensayo? Entonces, la muestra ingresa al laboratorio, se lava cuidadosamente con agua desionizada. Una vez que se lava, la muestra se pone a secar a una temperatura de 80 Celsius más o menos 5 y se almacena hasta que esté totalmente seca. Varía entre especies, entre más suculenta sea la hoja, va a durar más tiempo secándose, obviamente. Las muestras se muelen en un molino foliar, que es esa cuestión que se ve ahí, donde ella está metiendo los dedos y la mano ahí está abajo el molino, y pasa por una malla de 1 milímetro. Ese es el tamaño del material. Queda un polvito muy fino, como este que se ve ahí. Luego se pesan 0.5 gramos de la muestra, se seca y molida, y se le agrega ácido nítrico, que es con lo que se quema todo ese material y se pone a calentar a 200 grados Celsius 25 minutos. Y eso se mantiene por un periodo de 10 minutos. Entonces, a los 10 minutos ya está la muestra totalmente digerida. Se trasvasa cuantitativamente a un balón de 100 mililitros con agua ultra pura. Y eso se trasvasa a unos viales y son llevados al equipo que es el espectrofotómetro de plasma, ICP. Y entonces ahí es donde se hace el ensayo y se determina la concentración de los nutrientes. ¿Ven? Ahí está el equipo, tiene un automuestreador. Eso se parece mucho a la serie esta de televisión que se llama, ¿cómo es? CSI, algo así, donde se ven a veces unos equipos trabajando así, muy pipis. Ese es uno de los equipos más sofisticados para analizar este tipo de nutrientes,
porque ese equipo puede determinar hasta partes por billón y partes por trillón, o sea, ve cosas que existen básicamente en la mente, tiene la capacidad de determinarlas. Nitrógeno, el nitrógeno se determina por combustión seca, se mete la muestra en un horno y se quema, y por un analizador de diferencial térmico se determina el contenido de nitrógeno que tiene. Ahí están pesando la muestra. Se pone en esa capsulita de papel aluminio y eso se mete aquí, en estos huequitos. Ahí se mete la muestra y cuando eso está aquí arriba y cuando eso empieza a correr el análisis se abre esta compuerta y baja la muestra por acá y se quema en un horno que hay ahí y se combustiona y entonces se le determina el nitrógeno. ¿Ok? Esa es la parte del análisis foliar. Entonces, es muy importante que tengamos muy claro que cuando se manejan plantaciones muy grandes, usted no puede esperarse a que y no necesariamente grandes, sino en cualquier plantación. Usted no puede esperarse a que se le manifieste la deficiencia, que sea una deficiencia visible, porque ya el problema es muy serio. Usted tiene que diagnosticarlo antes de que se presente. Y la mejor herramienta para hacer eso es entonces el análisis foliar. Vamos a ver ahora un poquito de la relación que existe entre la concentración foliar de un nutrimento y el crecimiento. Ahí vemos el gráfico, a mí se me parece un chanchito visto de lado, ¿verdad? Como ya viene Navidad, hay que pensar en términos ya tamaleros. Vamos a tener varias zonas en esa gráfica. Vamos a tener una zona A, que es la zona de deficiencia extrema, donde aumenta la cosecha, pero no la cantidad de nutrientes. Y en la hoja, más bien, los nutrimentos comienzan a decrecer. Conforme va creciendo el cultivo, vamos a tener la zona B, donde posiblemente aumenta la cosecha con bajo o ningún aumento del nutrimento en la hoja. En la parte C hay un incremento de nutrientes en la planta y en la cosecha hasta que ésta permanece constante. Ese es el nivel crítico foliar del nutrimento respectivo. Eso quiere decir que ahí es donde se va a hacer un uso eficiente de ese nutrimento en términos de producción o crecimiento de la planta. Y esa es la zona donde tenemos que trabajar nosotros siempre, donde está ese nivel crítico, porque ahí es donde la planta va a aprovechar al máximo ese nutrimento. Y vamos a tener la zona D, donde hay crecimiento cosecha y la cosecha no aumenta. Entonces, si yo pongo el nutrimento y la cosecha no aumenta, yo estoy botando el nutrimento. ¿Por qué? Porque entonces no lo veo en términos de producción, que es lo que a mí me interesa. Y por último, la zona E, ahí puede disminuir la cosecha, pero el contenido del nutrimento aumenta mucho. ¿Por qué? Porque hay un efecto tóxico, se va acumulando el nutrimento y más bien la producción baja por un desequilibrio en los mismos nutrimentos. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos esa curva para poder saber en qué punto es que el cultivo va a aprovechar al máximo el nutrimento. Aquí vemos lo que yo les comentaba a ustedes, donde viene el protocolo para hacer análisis foliar. Por ejemplo, café dice que antes de la floración hay que hacer el muestreo y luego se muestrea tercer o cuarto par de hojas de bandolas provenientes de la mitad de la planta y se deben tomar 60 hojas de 15 plantas en 4 puntos cardinales. Ese es el protocolo para café. Vamos a ver, a alguien se le ocurre, por ejemplo, vamos a ver otro cultivo, melón. El muestreo se debe hacer temprano antes de que empiece a formarse el fruto. Hojas maduras cerca de la porción basal de la planta en el tallo principal y se deben tomar de 20 a 30 hojas. Banano. En el crecimiento vegetativo, secciones de la parte media del limbo de la tercera hoja a partir de la bandera. 15 secciones de 8 centímetros.
Vamos a ver, fresa. 15 semanas después de la máxima floración, hojas maduras más jóvenes, completamente expandidas, sin peciolo. No me indican cuánto tengo que llevar. Ven, pero así hay protocolos para los diferentes cultivos. Todo esto ahora, por dicha, yo creo que se puede conseguir en internet sin mucho problema. O si no, en este libro, se llama así, yo he estado pulseando con los estudios. La vez pasada que hicimos la gira de fertilidad, les hablaba yo de eso a ellos, que es importante que la UNED consiga este tipo de información para ustedes, porque les va a servir en sus trabajos de graduación. Y bueno, no me eché la hablada en vano, porque eso fue de sábado. El domingo me llamó un estudiante y me dijo que parecía que la asociación de estudiantes tenía una plata por ahí, o alguien tenía una plata por ahí, y que había la posibilidad de que compraran este libro y otros más que les recomendé. Ojalá que sea cierto para que los puedan utilizar ustedes. Aquí lo que tengo es el análisis foliar. ¿Cuáles son los datos para hacer la interpretación del análisis foliar? De todas formas, si no lo consiguen ustedes, me pegan una llamadita, a ver, y si yo puedo, con mucho gusto les puedo ayudar. Y miren, por favor, ténganme paciencia, porque a veces me llaman y estoy medio enredado y no les puedo contestar. No es que no quiera, es que no puedo, entonces vuélveme a llamar otra vez. O si les digo, hablémonos en la tarde y en la tarde no los llamo, vuélvame a llamar, por favor, porque ya mi memoria a corto, mediano plazo a veces me causa problemas. Entonces, por favor, insistan y de verdad, yo llegado en algún momento les ayudo. Por favor, no pierdan la fe en mí. Ven, aquí viene para diferentes cultivos. Por ejemplo, vamos a ver frijol, nitrógeno de 5 a 6%, fósforo de 0.35 a 0.75, potasio de 2.2 a 4, calcio de 1.5 a 2.5, magnesio 0.3 a 1. Ya no distingo más, no me dan los, vamos a ver, boro, y ahí viene para los diferentes cultivos. Entonces, y en este libro viene toda esta información, viene en este libro para cualquier cantidad de cultivos. Está en inglés, pero ustedes con el nombre científico lo pueden encontrar en el índice sin ningún problema. Aquí les explican el protocolo para hacer el muestreo y a la vez le dan los resultados para que ustedes puedan hacer la interpretación. Vean que son dos, hay un handbook 1 y un handbook 2. El problema es que cada uno de esos cuesta como $300 por ahí. Entonces es bastante oneroso. Aquí está otro ejemplo de un análisis foliar donde vemos los datos de concentración en hojas, concentración en los tallos y concentración en las raíces. Ahí lo que se está haciendo es una curva de absorción en teca. Pero eso es producto de un análisis foliar. Viera, bueno, ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Okay. A partir de ahora voy a hablar de curvas de absorción de nutrientes, lo que resta del ratito que nos queda. Toda esa información está tomada de este libro. Miren, este es un libro que deberían tener también en la UNED. El problema es que ya no se vende así en papel, sino que se consigue solamente en CDs y lo venden en la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, ahí de la UNED, de Sabanilla, 300 metros al este y 75 al sur, en el Centro de Investigaciones Agronómicas. Ahí venden ese CD. Yo no sé si todavía se consigue el CD. Ok, entonces, ¿por qué les menciono ese libro? Porque toda esta información de estudios de absorción de nutrientes, de ahí tomé esa información porque es una Biblia ese libro en ese sentido. Entonces vean que, ¿por qué se habla de curvas de absorción? Porque en aquel grafiquito que veíamos cómo se comportaba el nutriente en el cultivo a lo largo del ciclo, mediante estos estudios puede usted determinar con mucha certeza exactamente dónde es que está la mayor demanda para un nutrimento específico.
Entonces dice que cualquier experimento que pretenda cuantificar los requerimientos, la extracción o el consumo de nutrimentos que lleva a cabo un cultivo para completar de forma efectiva su ciclo de vida o producción. No es una herramienta de diagnóstico como el análisis foliar, además es sumamente caro hacerlo porque tiene usted que llevarse toda la planta, las hojas, tallo y raíces y hasta el fruto, y a cada uno de esos tiene que hacerle el análisis foliar. Sino que lo que hace es, le da mayor solidez a la interpretación del análisis. Ellos permiten conocer de forma más exacta la cantidad de nutrimentos absorbidos por el cultivo en kilogramos por hectárea para un rendimiento meta en un tiempo dado. Es muy importante tener curvas de absorción en la mayoría de cultivos si no se está trabajando. Ustedes como tesis de licenciatura podrían trabajar en esto, haciendo curvas de absorción en diferentes cultivos, sobre todo si son importantes en la zona donde ustedes viven, porque sería un aporte muy grande a los productores de la zona para que manejen eficientemente toda la parte de la fertilización. Ellos pueden ser muy específicos, como los de consumos totales y de cosecha, o involucrar todo el ciclo de vida del cultivo. En ese caso se llaman curvas de absorción. ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener para efectuarlos? Un rendimiento dado, siempre que tiene que estar asociado eso contra un rendimiento. Condiciones nutricionales óptimas, condiciones ambientales óptimas y variedades bien definidas. Entonces, ¿cómo es que se trabaja esto? Entonces, vean que el consumo de nutrientes se obtiene de la relación entre el peso seco de los tejidos con las concentraciones de nutrimentos totales presentes en ellos. Uno lo que hace es que usted lleva la planta, lleva las hojas, lleva el tallo, lleva las raíces. Entonces, eso lo ponen a secar y sacan el peso seco del tallo, de las hojas y de las raíces. Una vez que se tiene ese peso seco, se pasa por todo el proceso de molienda que vimos hace un rato, y viera qué complicado con cultivos leñosos. Por ejemplo, hacer una curva en café es una cosa horriblemente espantosa, porque cómo muele uno los troncos de café si esa cosa es tan dura. Es complicadísimo, complicadísimo. En algún momento yo tuve que recurrir a un aserradero para llevarme los troncos ahí, ponerlos en una lijadora grandísima que tenían, y entonces ir recogiendo el polvito que salía de la lijadora, y eso era lo que analizábamos de los troncos. Y, o sea, es un proceso de molienda. Si no, hay que cortarlo con un machete en trocitos pequeñitos e irlos metiendo a aquel molino que veíamos donde se molían las muestras foliares, y eso es muy complicado. Entonces, una vez que yo tengo el dato, por ejemplo, veamos este que dice aquí, dice que obtuvo 2% de nitrógeno y tenía 50 gramos por planta, o sea que esa planta pesaba 50 gramos. Entonces, ¿cuántos gramos de nitrógeno tengo yo ahí? Entonces yo digo, bueno, 2 gramos de nitrógeno. ¿Aló? Sí, dígame. Hola. Hola, ¿cómo está, profe? ¿Cómo le va, Una Marieto? pregunta que me dio ahí en ese punto. Dígame, por favor. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? ¿Qué dicho hoy usted? Ahí se utiliza el total, digamos, de la planta. Sí, correcto. Uno agarra... Aquí, como siempre. Tiene que llevar, qué bueno, eso es importante. El total, es decir, yo Toda la agarro y planta. tengo que picar todo el tallo. Todo el tallo tenés que picar. Por eso le decía, viera qué complicado en café, okay. porque eso es rudo. Hay que picar todo el tallo. Después lo que se hace es que eso lo agarran, lo homogenizan bien, inclusive a veces hasta lo cuartean, lo que comienzan a separar partes muy grandes que quedaron como si fuera una muestra de suelos, y entonces de ahí toman las muestras para hacer el análisis foliar. Bien, entonces yo aquí lo que hago es una regla de 3, 2 gramos de nitrógeno en 100 gramos de planta. ¿Por qué? Porque es un 2%, y entonces X gramos de nitrógeno. ¿Te contesté la pregunta o me aceleré mucho y continué? ¿Mari? No, todo bien, gracias. Ok, perfecto. No, todo bien, profe. Genial. Entonces, si no me iba a ir yo con ese remordimiento de que
había dejado incompleta la situación. Entonces, X gramos de nitrógeno en 50 gramos de planta. Entonces, hago la regla de 3 y me da que lo que tengo de nitrógeno en esos 50 gramos por planta son 1 gramo de nitrógeno. Y así lo hago con todos los diferentes nutrimentos. Entonces, vean que así es como hago yo la curva de absorción, porque tengo cuánto del nutrimento tengo en cada uno de los componentes de la planta. ¿Okay? Todo este asunto, todo esto que hemos venido hablando desde el principio, lo que nos quiere llevar es a esto, a que fertilicemos de la forma lo más precisa posible. Inclusive que podamos hablar de producción, en este caso de café, con 5,000 plantas por hectárea, con menos de 25 fanegas, entre 25 y 45, más de 45, una fórmula completa, cuántos sacos por hectárea, cuánto en mayo, cuánto en agosto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ideal es que yo sea lo más preciso con ese programa de fertilización, porque así maximizo la utilización de un recurso tan importante como es el fertilizante y además obtengo el máximo de producción posible, que es lo que le va a encantar al dueño de la finca o al productor en general. Y si es su papá, tal vez le da un bonillo ahí en diciembre. ¿Ok? Bueno, muchachos y compañeras, esto sería todo por hoy. Entonces, muchísimas gracias por su atención y dedicarme este ratito a estas horas de la noche, que yo sé que ya están cansados, pero bueno, ya terminamos por dicha. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, qué sé yo. No, Profe, yo tengo una Sí. pregunta. ¿Esa presentación la pueden enviar? Hagamos una cosa. Porfa. Ok, voy a quitar la presentación para hablar un poquito con Patria, a ver cómo. Yo creo que sí, espérese para ver cómo. De ahí no sé dónde estaré yo. Profe, usted siempre pegando porte, ¿verdad? Ay, Dios, qué barbaridad. Espérese para ver, no sé qué hice yo aquí. Me salí o qué hice. Profe, yo tenía una pregunta, un toquecito, no sé si se la puedo hacer. Por favor. Un año como este, que estamos finalizando, que ha tenido una precipitación altísima, ¿cómo podría uno cuantificar el lavado de bases producto de la cantidad de lluvia tan grande que ha habido? Ay, Dios santo, eso sí. Ok, lo que podría hacer usted es, por ejemplo, usted sabe cuánto había en el suelo en el momento A, ¿ok? Saca cuánto hay en el cultivo en el momento D y entonces, digamos, si le dio que habían 200 psiquibases en el momento, en el suelo en el momento en que usted empezó y luego en el cultivo tiene tanto de calcio, tanto de magnesio y tanto de potasio, la diferencia que haya entre lo que había en el suelo y lo que hay en el cultivo podría ser una estimación de lo que se lavó, pero no es nada sencillo eso. Ustedes me escuchan a mí, sí, porque yo no los veo a ustedes. Sí, señor, es que yo lo estoy escuchando. Algo estoy haciendo mal yo aquí. Compartiendo. Sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí, qué bueno. Sí, entonces no es nada sencillo eso. ¿Por qué? Porque lo que tendría que hacer usted es agarrar ese lixiviado y analizarlo para saber cuánto se le está lavando, pero nunca he oído yo de un experimento así tan detallado, pero sí sería interesante porque es importantísima esta pérdida, sobre todo con las precipitaciones tan fuertes que ha habido últimamente. Pero sí, lo que se me ocurre es sacarlo por diferencia. Usted está asumiendo que digamos, la diferencia entre lo que había en el suelo originalmente, lo que sacó la planta, sea lo que se le exhibió.
pero digamos, ahí hay un error porque bueno, en bases no hay tanto problema de que se fijen, pero sí sería una forma de hacerlo por diferencia, una estimación. Sí, es que la pregunta la hago, profe, porque, bueno, como ya lo vimos, ¿verdad? Un año tan lluvioso como es. No sé si es más por un tema de lavado de bases o por un tema de oxidación del hierro y el aluminio. Pero específicamente en el cultivo del café, uno ve que uno empieza a llegar a octubre, noviembre con una quema radicular bravísima, los hierros de los pHs, los hierros se vuelan, los pHs se bajan, entonces uno empieza a pensar, bueno, o sea, ¿será que hay un lavado de bases fuerte o dónde está el asunto? Dígame una cosa, ¿qué texturas tienen esos suelos? Pues son suelos andisoles en su mayoría. Ah, ok. Sí, tienen texturas, ¿cómo se llama? Texturas grandes, son franco arenosos o inclusive a veces arena franca o difícilmente franco arcillosos. Sí, ahí el proceso ¿cómo se llama? De infiltración es fuerte por el tipo de textura que tiene. Entonces uno pensaría que hay un lavado de bases muy, 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 muy fuerte. Sí, sí, así es. Y comienza a subir la acidez estrepitosamente, ¿verdad? Y entonces al subir la acidez, lo que hace es liberarte más hierro y más manganeso y más aluminio, y eso es como apagar un incendio con gasolina, ¿verdad? Exacto. Así es echarle más gasolina al fuego Correcto, sí. Y en veces hay que recurrir hasta 2 encaladas o 2 aplicaciones de enmienda por año, porque con una sola en un ciclo no es suficiente. Correcto, y es que, vea, lo complicado de corregir ese tipo de, por ejemplo, recuerden una cosa, digamos, uno dice, bueno, el pH de un suelo es de 5.5 y tengo otro de 6.5, la diferencia de ellos es una unidad de pH, pero recuerden que la escala de pH es logaritmo base 10. Realmente lo que hay es una diferencia de 10 unidades en términos de concentración de iones hidronio. Y quitarse 10 iones hidronio de encima, eso no se lo brinca usted con garrocha en términos de encalado. O sea, el encalado no es mágico, es un proceso que se empieza y tiene que ser constante, si no, es más fácil que el suelo recupere su condición natural de acidez debido a su material parental, debido al clima, debido a lo que trae el cultivo, etcétera, que él se resiste a ese proceso porque es la condición natural de él. Entonces, si usted le deja de dar manejo en esos términos, el problema no se le corrige, le va empeorando más bien. Porque entre ciclo y ciclo las plantas extraen la lluvia lixivia, todo eso lo que favorece es precisamente el proceso. Vea, en los suelos tropicales el proceso natural es ese, la acidificación del suelo. ¿Por qué? Porque llueve mucho y las temperaturas son relativamente altas. Todo eso favorece los procesos de oxidación del suelo. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Ahí le dejo otra, pero eso no es para que me la conteste ahora, después lo molesto. Con mucho gusto. También el otro tema está en los análisis de suelo por profundidad. Cuando uno hace un muestreo de 0 a 20, por ejemplo, y uno de 0 a 40, las diferencias y cómo eso se representa en el desarrollo radicular también. Es marcadísimo. Aló. Sí, ¿me escucha, profe? Ahora sí lo escucho, ahora sí. Repítame, por favor, porque no te escuché. Ajá, cuando haces un muestreo de suelos, por ejemplo, uno de 0 a 20 y otro de 20 a 40, y cómo hay diferencias marcadísimas, digamos, a nivel de análisis químico, y cómo eso también responde mucho a que el desarrollo de las raíces muchas veces se dan los primeros centímetros y no más abajo, ¿verdad? Claro,
Vea, las raíces son más, la planta en general es más inteligente de lo que uno cree. O sea, las raíces van a buscar los nutrientes donde estén. Si tienen que quedarse arriba, se quedan porque ahí está la parte más, sobre todo las raíces absorbentes, no las de anclaje. Ellas son demasiado inteligentes, correcto. Y vea que si ellas encuentran un horizonte impermeable, por ejemplo, donde no pueden penetrar, ellas se agarran para un lado. Comienzan a buscar por otro lado donde encontrar lo que ellas necesitan. Así es, profe. Muchísimas gracias. La charla lindísima. Buenas noches. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias, José. ¿Alguna otra persona que tenga alguna pregunta? Nadie más. Yo solo con lo de la presentación, si la podrían enviar. Vean, con lo de la presentación, es que hice la consulta, lo del canal de YouTube. Bueno, lo estábamos subiendo el de la escuela, pero está como bloqueado. Entonces yo les compartí el link donde yo lo tengo en mi Gmail. Entonces, los que quieran la charla, porfa, me envían, o sea, entran al link y les va a pedir como que envíen una solicitud. Entonces yo les contesto y descarguen la charla, porque si a mí se me pierde, se nos pierde a todos, ¿verdad? Y además por almacenamiento no la puedo dejar mucho tiempo. Esta charla que les compartí ahorita es la de análisis de los cálculos relacionados al análisis de suelos. Y mañana, y si Dios quiere, les subo la de hoy, ¿verdad? Porque tiene que descargarse y todo, ya es un poquito tarde. Entonces, intentan ingresar al mismo link y si no les funciona, me escriben. Podríamos poner si Olde me manda la presentación, la puedo poner ahí. Eso sí les digo, como poquito tiempo porque no puedo llenar el espacio. Y ustedes la descargan y ya la tienen en su computadora. Entonces, Sí, yo la podría subir al Drive. También al Drive, sí, compartimos el link, ¿verdad? Eso le iba a decir, perdón, yo pienso que es más fácil por el medio del Drive, bueno, en mi caso. Ok, yo, si Dios quiere, mañana, ya ahora no creo, porque ya no sé si vengo hoy, estoy muy cansado, amanecí muy temprano hoy. Entonces, yo mañana me comprometo a subirla al Drive en la mañana. Y entonces, me comparte el link, Olde. Si ¿perdón? alguien me compartes el link o me lo compartes a mí, y porque lo tendrías que compartir vos. Ok. Entonces, si alguien la pide, pues la compartimos, ¿verdad?